Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Alberto Lecchi. Hola, Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Lo logramos después de mucho tiempo. Yo creo que debes ser de los directores más prolíficos. Has hecho muchas cosas, tanto en cine como en televisión. Así que, si bien quiero que nos remontemos a los inicios, quiero hacerte una pregunta complicada, solo con ánimo de joderte, digamos, no es más que eso. Y es, ¿tenés registro de en qué momento tomaste conciencia de la existencia del cine? Sí, claro. Ah, qué bueno. Sé cómo empecé, que creo que tomé registro ahí. A ver, digamos, yo no tengo familiarmente a nadie vinculado a la cultura, ni mucho menos, una familia de clase media baja, con un padre que tenía 2 laburos para que sus 2 hijos, mi hermana y yo, estudiáramos. Yo era muy vago, mi hermana al revés, era muy inteligente. Bueno, nada, terminé la secundaria, no tenía la más puta idea de qué seguir. Como me recibí de perito mercantil, seguí ciencias económicas 1 año, 3 materias, ahí me pasé a sociología, 6 materias, ahí empecé Bellas Artes, terminé en la Belgrano. Y tuve la suerte en la Belgrano haces una exposición conjunta cuando terminás los 3 años para después pasar a la Pueyrredón si te querés especializar. Hice en la exposición apareció un tipo y me compró el cuadro que yo había hecho. ¿Puedo hablar? ¿Tengo tiempo? No, pero todo el tiempo del mundo. Después vos lo editás y sacás todo lo que no importa. No, al contrario. Editamos todas las partes esas que no importan para... Bueno, genial. La idea es hacerte quedar mal, o sea, básicamente. Dale, genial. Entonces, viene este tipo, me compra ese cuadro y me dice si quería hacer una exposición en Lomas de Zamora, en una galería de arte de Lomas de Zamora, que era donde yo vivía, además. Mira. Y bueno, hago la exposición, vendo 3 cuadros en esa exposición. Aparece una niña un día de unos 15 años, 18, 17 años, no sé, chica, y que medio se enamora de la bohemia, ¿viste? Qué sé yo, y el padre vivía en Victoria, Entre Ríos, entonces me dice, yo quiero que lleves la exposición a Victoria. Ok, arreglo. Era un artista plástico, un vago total. Voy a hacer la exposición en Victoria, el tipo me dice, necesito los nombres de los 12 cuadros que vas a exponer, así hago la prensa, qué sé yo, y yo tenía hechos 4. Entonces hice 2 más que tenían ganas y 6 más según los nombres que le había dicho al tipo, que había dicho cualquier nombre, ¿viste? Qué sé yo, el Pomo sentado en la galería, ¿viste? Dije, a ver qué puse y pintaba algo. Bueno, fui allá. El tipo el primer día de la exposición me dice, poné uno que es comprado por Moliné Mioira, que así se llamaba, que así te compra todo el mundo. Y dicho hecho, vendí creo que 8 cuadros. O sea, había una estrategia de marketing. Total. Bueno, pero también había algún interés por la obra. No, te voy a contar. Los 8 que vendí, 6 eran esos que había hecho basado en los nombres, que eran horribles. Es decir, que los que no me gustaban eran los que vendía. Por lo tanto dije, esto no es para mí. Volví a Buenos Aires y el único contacto que tenía con el cine hasta ese momento era ratearme, ir a ver cine. Tenía un contacto anterior, que una vez por mes mi viejo me llevaba al cine a ver las de Cowboy y las de tiros y las de risa. Con una cosa muy graciosa, ahora, en ese momento me daba una vergüenza total. Mi viejo tenía risa tardía. Tenía delay en la risa. Te lo juro. Es decir, todo el mundo terminaba de reírse y él empezaba. Y además era muy contagiosa. Pero a mí me daba una vergüenza total, porque imagínate que todo el mundo se daba vuelta a ver a este tipo que se reía tan tarde, ¿no? Qué bueno. Hoy lo recuerdo eso. Un padre fuera de sincro tenía. Totalmente. Hoy lo recuerdo eso con un afecto, ¿viste? Con una ternura. Pero en ese momento me daba mucha vergüenza. Era una cuestión de que tardaba en procesarlo. Exacto. Sí, no lo sé. ¿Qué sé yo? No sé, era risa tardía total. Bueno, y nada. Y después, me rateaba, iba al cine. Y por ahí al otro día contaba estas historias en el cine de la película que había ido a ver a mis amigos, a mis compañeros, y por ahí les cambiaba el final. Ah, mira. Pero para jugar, ¿viste? Digo. Entonces, contacto con el cine, eso. Vengo de la exposición de allá frustrado por
que a nadie le gustaba lo que hacía, cosa que sigue pasando hoy con el cine que hago. No están así. Algunas más, algunas menos. Sí, algunas más, algunas menos. Y igual después hablamos de eso, si querés. Y bueno, no había escuelas de cine en esos momentos, Claro. no existían. Y de golpe aparece un curso gratuito en el Museo del Cine, que en esos momentos dirigía Roland. Uh-huh. Bueno, me presenté ahí, claro, gratis, eran 300, más o menos una cola de 300, ellos decían que era un curso de 6 meses que después se filmaba un corto. Hacemos el curso era teórico, pero claro, éramos tantos, ponele que a los 2 meses hayamos quedado 150, viste que empieza la decantación, toman un examen para ver quiénes son los 40 que quedan para que en 4 grupos de 10 hagan cada uno un cortometraje sobre una obra de Ricardo Alac, Segundo Tiempo. O sea, ¿ese era el examen? ¿Consistía? No, eso era lo que se iba a filmar. Ah, ok. Bueno, toman el examen y por supuesto yo quedo afuera. Digo, pero creo que me pusieron 0,50, ponerle, no sé, por haber escrito algo. Pero ahí estabas tirando un tiro, digamos, no, o tenías ya cuando conciencia. empecé dije, esto me encanta, esto me encanta, esto me encanta, esto me encanta. Doy el examen, me va mal, digo, no lo podía creer, ¿viste? Bueno, empieza entonces un curso práctico para los 40 que habían sido aprobados. Y yo voy, me escondo atrás de las bambalinas y para escuchar estas prácticas. Pasa Roland, corre no sé qué, me ve y me dice, señor, ¿qué hace acá? Digo, no, señor, yo di mal el examen, pero quería ver, bueno, hoy quédese, pero no puede estar acá. Gracias, señor, que sí, me quedé. Segundo día me escondí debajo de un pupitre. El tercer día me vuelven a descubrir. Al cuarto día me dijeron, quédese. Bueno, síntesis. O sea, las ganas ganaron. Yo era el último del grupo que entré. Claro. Terminé dirigiendo yo, porque de los 4 que querían dirigir, uno se enfermó, el otro se fue, el otro se peleó, el otro se asustó. Terminé dirigiendo yo en ese grupo, y no solo terminé dirigiendo en ese grupo, sino que desde los 4 cortos, el único que se terminó fue el que hice yo. Mira, los dos ni se terminaron. Ni se terminaron. Y gracias a eso, Roland me encarga un documental sobre el Museo del Cine. Lo filmo a Fernando Ayala en ese documental, que yo había ido a Aries a dejar currículum ya 8 veces, ponele, ¿no? Y no me daban bola, me decía, vuelva el mes que viene, bueno. Y bueno, terminé el documental, bien, ¿viste? A todo esto, ¿vivías, no estabas? Vivía todavía. ¿Con tus viejos? No, ya vivía solo, pero vivía todavía de los 10 cuadros vendidos. Muy bueno. Juro, era un rata de puerto igual, ojo, pero un rata, te lo digo de verdad, vivía en San Telmo. Igual se me ocurre que es casi metafórico esto que te pasó con el corto, de ser el único que lo pudo terminar y qué sé yo. Me parece que tiene que ver con una historia que se te repitió a lo largo de la vida, porque me parece que a todos los directores en Argentina es eso, ¿no? Es como una odisea terminar, empezar con un proyecto y llegar a terminarlo. Hay tantos factores, viste, que juegan, digo. Creo que en esto la perseverancia y la suerte tienen un porcentaje mayúsculo, y te lo termino de contar y para que veas. Bueno, entonces estoy ahí, boludeando en el Museo del Cine, y sale Roland y me dice, Lecky, ¿está ocupado? Le digo, no tenía nada que hacer, yo estaba, qué sé yo. Me dice, ¿no iría hasta Aries a que Ayala firme la carta porque había donado el jefe? Le digo, sí, cómo no, total. Entonces voy a Aries con la carta para que la firme. Ya habías dejado currículums ahí. 20 veces, pero nada. Ellos tenían, o Ayala y Olivera tenían cada uno un Torino 380 que estaban de moda en la puerta del garage abierto, y digo, un día me voy a parar acá y no los voy a dejar salir, pensé, te juro que no me lo olvido de eso. Bueno, subo las escaleras, sí, vengo del Museo del Cine, a la secretaria, a traer esto para que lo firme Ayala. Sí, espera un segundito, y sale Ayala. En vez de salir la secretaria con el papel firmado, sale Ayala. Dice, ¿quién viene al Museo del Cine? Yo, señor. Y ahí se me ocurrió. Y señor, yo quiero trabajar. Yo lo filmé a usted, ¿se acuerda? Quiero trabajar. Dice, a ver, espera un minuto. Agarró el teléfono,
Horacio Guisado era el asistente que estaba por empezar una película de Hugo Sofovich, la primera película de Hugo Sofovich, 4 días después. Eso era un martes, el lunes empezaba la película. Dice, Guisado, ¿tiene meritorio de dirección? No. Ah, bueno, yo tengo uno para que lo tome. Y al otro día estaba trabajando. Tuviste y a en el partir de ahí momento, no paré más. En el momento justo, Sí. y buscándole la oportunidad también, o sea. Sí. Yo siempre, a los pibes que vienen a pedirme laburo, desde siempre, desde que ya era asistente de dirección, ¿no? Siempre les digo, la primera pregunta que les hago es si creen en los Reyes Magos. Si me dicen que no, ya los descarto. Si dicen que sí, vienen adelante. Y después lo que digo es, una vez por mes, llama. Una vez por mes llama, y no importa que te digan que no, una vez por mes llama. El mundo es de los Porque audaces. Así que bueno, ahí empecé y no paré más. Mira, Y bueno, la primera de Meritorio fue la película que más laburé en mi vida, pero te lo juro, no sabes lo que era. ¿y qué película era? Era Custodio de Señoras. Aries hacía 3 películas por año con Porcel y Olmedo. Una con Porcel, una con Olmedo y una los dos juntos. Esta era con Porcel y Graciela Alfano. Bueno, Meritorio no cobrabas un mango, como laburaba yo como una bestia, a la segunda semana me dan un viático. Con el viático, para que tengas una idea de lo que era lo que yo laburaba, a la tercera semana con el viático, voy y me compro un jean que en esa época recién habían salido blanco. Ajá. Un jean blanco. ¿Viste? Estaba chocho con mi jean blanco, como un idiota. Era producto de tu trabajo en el Sí, cine, además, ¿no? Lo que significa. Pero escucha esto. Filmamos en el Little Park. El Little Park tenía todos los caminos del Pedregullo Rojo. Me acuerdo perfecto. Bien. Entonces en un momento Hugo Sofovich dice, bueno, Olmedo viene corriendo, qué sé yo, porque había una escena que la hacía, venía Olmedo para la película de Porcel, había una escena en la película de Porcel que iba, ¿no? Okay. Entonces en esa escena venía Olmedo. Entonces Olmedo viene corriendo, Porcel le hace la zancadilla y cae Olmedo. A ver quién se pone para ver la cámara. Y yo tenía el jean blanco. Y eso era... Polvo rojo. Polvo rojo. Y yo dije, es el laburo. Y me tiré. Y no sabes cómo me quedó el jean blanco. Nunca más pude lavarlo. ¿Y alguien valoraba eso? No solo lo valoraron, sino que yo no paré de laburar más. En la próxima película ya fui segundo ayudante. Debo haber hecho, yo no me acuerdo bien, pero 10, 12 películas como segundo. Después pasé a primero. En esos momentos el sindicato era fuertísimo. Uh-huh. Y para ser primer ayudante tendrías que hacer como mínimo 5 de segundo. Para ser asistente, por lo menos 5 de primero. Es decir, que por lo menos cuando llegabas a asistente tenías como mínimo 10 películas. Y debo haber hecho, no sé, 6, 7 de primero, de segundo ayudante, 8, 10 de primero, hasta que empecé de asistente y ahí seguí. Y ya, espera, porque tengo 8.000 preguntas para sí, que se me ocurren, pero vamos a tratar de ser honestos, terminar con la farsa y vamos a la pregunta más importante. ¿Qué pasaba con la vida sexual de todos los que trabajaban en esas películas de Olmedo y Porcel, donde, bueno, hoy todo eso que en ese momento se hablaba de picardía, hoy sería violencia de género, pero digamos, sí. Hoy, mira, no lo había pensado, pero es muy probable. Es terrible, claro. O sea, por suerte las cosas progresaron, pero bueno, en ese momento había todo. Y yo tengo una historia maravillosa, por ejemplo, que no tiene, es decir, imagínate el primer día que yo estuve metido en un set con Moria Kazán y Susana Jiménez. Claro. No lo podía creer. Y tengo una anécdota muy graciosa con Moria, que siendo meritorio en esa película, Moria quería llevar la ropa puesta, no me acuerdo, una cosa media rara así, no me acuerdo bien. O no, el guión era, estoy confundiendo otra historia. Okay. El guión. Entonces me mandan a la casa de Moria a llevarle la corrección de lo que tenía que filmar ese día. Entonces llego a la casa de Moria, vivía en French y Ascuénaga, más o menos por ahí, no me acuerdo bien. Y tocó timbre, entonces digo, no soy Alberto, que vengo de Aries. Y ella tenía un secretario que baja en cuero y en esos pantalones tipo pijama, ¿viste? Y descalzo. Ajá. Le digo, no, te traigo esto, que si no, me dice, no, subí, se lo das vos, y subo.
Y voy al departamento, me dice, pasá que Moria está desayunando, y me hace entrar al dormitorio. Y cuando entro al dormitorio, estaba Moria desayunando con la mesita arriba y en tetas. Entonces yo entro y me freno. Genial. ¿No? Imagínate Claro, un claro. pibe Que recién ingresa al cine. ¿no? Entonces Moria en tetas como si nada, pero como si estuviese nada. Entonces, no, te traía esto, viste, le dejo, sí, bueno, gracias, que sí. Y entra el marido de Moria en esos momentos, él es Alberto de la productora, hola, ¿cómo te va? Viste, que sí. Y era toda una situación. Como, ¿qué opinas de las tetas de Moria? Claro, viste. Así que eso fue de meritorio. Así que dije, esto es el cine, ¿viste? Claro. Esto es lo mío. ¿Cómo no te ibas a dedicar a eso? Esto es lo mío, sí. Bueno, y ya cuando estabas haciendo este trabajo de meritorio, ¿ya sabías que querías dirigir? No. Sabía que me encantaba Uh-huh. y que de golpe, siendo meritorio, había aprendido más de lo que había aprendido en ese año en el museo y haciendo lo que había hecho. Y me fui enganchando, me encantaba el laburo. Después, tuve mucha suerte, ¿viste? Porque tuve la suerte. Mira, dos decisiones que a la larga creo que fueron fundamentales. La primera, no quedarme en Aries fijo. Uh-huh. Que después de un tiempito, ellos querían que me quede fijo. Y yo hice una película de segundo ayudante con Aristarain, La Playa del Amor. Y lo conocí a Adolfo ahí. Y Adolfo. Fue una suerte por dos cosas. La primera, porque laburé con un tipo que cuenta historias como pocos. La segunda, porque él me dijo un día, nunca sabes por dónde viene, si viene por un actor, si viene por un vecino, si viene por un productor, si viene por un director, nunca sabes por dónde te va a llegar la varita. Así que trata de llevarte bien con todos. Y la segunda que me dijo fue, si querés progresar, no te quedes. Y yo creo que es una profesión que no condice con la seguridad económica. Uh-huh. He tenido la suerte después de dirigir cosas en Polka o en lugares así, y he visto a montones de técnicos hipertalentosos que por estancados. quedarse por la guita, porque ojo, no estoy, sí. Digo, pero sé que esos tipos hubiesen sido profesionalmente muy reconocidos y que no lo son. Porque, bueno, te vence la inseguridad y querés, claro, ¿no? Lo que decís, la apuesta de tomar riesgo, de saltar un poco al vacío, que a la larga es esa actitud garpa. Sí. Pero ya sabías que querías dirigir. No, entonces ahí empecé, después pasé a primer ayudante de dirección, que es donde más aprendí. Vos pensás que en esos momentos, primero se filmaba en negativo y se editaba en Moviola. Claro. Entonces tuve la suerte había un montajista chileno que falleció, Carlos Piaggio, que era un profesor, ¿viste? Es decir, entonces vos filmabas, ibas al laboratorio a ver al día después lo que había filmado el día anterior, y después por ahí pasabas por edición para ver cómo iban armando eso. Y entonces yo hacía ese laburo. Tenía otra suerte, yo vivía solo. No tenía novia, vivía solo. Entonces, todo el tiempo para mí era el cine. Le podías dedicar, porque, todo. Bueno, en el momento del montaje es como una segunda dirección, totalmente, si querés, ¿no? Entonces, y yo agarraba y le decía, ¿pero por qué editas así, Carlos? Y te decía, a ver, ¿cómo dirías vos? Y esto no iba al director de repente, no, o sea, vos de golpe lo no, de golpe reemplazabas. sí, de golpe no. Después tengo anécdotas tremendas, ¿no? Ayala, fui asistente de Ayala, creo que en 9 películas. Mira, Ayala era un ortodoxo absoluto. Con esto te quiero decir que en la película quinta yo leía el guión y ya sabía cómo iba a estar filmado. Claro. Pero aprendí un montón con él. Ayala por ahí me decía, Alberto, mañana me pasa a buscar, que vamos al laboratorio y de ahí vamos a Baires, al estudio. Y yo era feliz cuando me decía eso, porque lo tenía 1 hora solo para preguntarle cosas. Entonces yo pensaba qué cosas le iba a preguntar. Y especialmente, no solo de lo que estábamos filmando, ¿no? Sino de cosas anteriores. Pensá que era un tipo que había hecho El Jefe, Paula Cautiva, películas gloriosas, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Era impresionante. Y Ayala, un detalle, mirá, si no ibas al laboratorio a ver la proyección,
era porque no le interesaba la película. Si él no iba. No, si los técnicos, él quería que vayan todas las cabezas de equipo. El que no iba, la próxima película no la hacía. Quería las camisetas puestas. En proyección se sentaba y te obligaba a sentar al continuista y al foquista, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces él miraba y de golpe transpirabas, no sabes lo que transpirabas, te decía... Que no se vean mis errores. El extra de atrás está mirando mal. Y vos sabías que era, viste, una puñalada, era impresionante. Y tenía buen ojo. Impresionante. Eras, viste, bueno. Bueno, nada, entonces empecé, entonces laburaba. Entonces yo llegaba a casa muchas veces y decía, a ver, mañana que filmamos esto, ¿cómo lo filmaría yo? Y al otro día iba y veía cómo lo filmaban los directores, por supuesto siempre mucho mejor que yo, y así fui. Pero veías errores de los demás, claro, también. Fui aprendiendo. Sí, errores de los demás ves todo el tiempo. A ver, yo te digo, si hacer cine es muy difícil, nadie hace una película mal porque tiene ganas, digo, nadie. Yo me sentaba en edición cuando era asistente o qué sé yo, y hablaba con los directores y te decían, ¿fuiste a ver tal película? Sí, la viste. ¿Viste qué desastre eso? No sé qué. Es decir, opinaban con una objetividad maravillosa de los laburos de los demás. Claro. Y después las películas adolecían de esos o peores errores. Esto quiere es más decir, fácil mirar en el esto otro. Quiere decir que, viste, y yo hoy veo películas mías de golpe cuando las veo, digo, viene televisión y veo una película mía y me paro, y de golpe viene una escena y ya la saco porque digo, ¿cómo dejé esa escena? Claro. ¿Cómo la dejé? ¿Viste? Y además yo laburo con casi los mismos técnicos desde mi primera película. Claro. Es decir, que les tengo mucha confianza y cuando me dicen tres, una cosa es porque está mal. Digo, ¿cómo ninguno de ellos tampoco se dio cuenta? Claro. Porque ser objetivo con el laburo de uno es dificilísimo. Sí, además con todas las capas y los procesos y el tiempo, yo lo que veo es que es fundamental después de tener un primer corte de las películas. O sea, veo que algo que se repite mucho en los directores es el tener el tiempo para dejar que decante, ¿no? O sea, bueno, poder desenamorarse de lo que pasó en el rodaje. Yo creo que necesitas años. Claro, el problema es ese. Porque hay un costo financiero. Claro. Y además siempre estarías cambiando. Digo, yo ahora ya estoy grande y la verdad que lo que pienso cuando voy a hacer una película es si realmente quiero hacerla. He hecho películas que, digamos, que he amado y han sido... Yo hice 3 fracasos con este último, de las 13 que tengo hechas. Que he amado y han sido un desastre, y hay películas que no he amado y han sido un éxito total. Entonces, si te toca una película que no estabas muy convencido de hacerla y fue un fracaso, te querés matar. Claro. Ahora, si decís, bueno, pero es la película que tenía ganas de hacer, está todo bien. Harás el duelo y seguirás adelante, claro. Qué sé yo. ¿Y en qué momento aparece la escritura? ¿O cómo vamos llegando, si querés, entonces, a esa primer dirección? Bueno, entonces, como laburaba, cuando era asistente me llamaba a todo el mundo. Yo tenía 2 equipos de dirección. Es decir, que hacía una peli y ya tenía un equipo empezando a preparar la otra. Cuando terminaba, me metía con ese equipo y este equipo que dejaba empezaba a preparar otra. Hacía 5 películas por año. Como asistente. Como asistente. Y me conocía todo el mundo, ¿viste? Qué sé yo, y además con casi los directores más importantes, María Luisa Bember, Aristarain, bueno, Ayala, Olivera, extranjeros, qué sé yo. Esto, década 80. 80, 70 largos, los 70. 80. Y un poco más. Yo hago la primera película, el largo primero como director, así comercial, fue en el 92. Mira. Así que más. Entonces ya había como una presión en el medio donde me decían, che, ¿cuándo vas a dirigir? Che, dale, viste, los actores, viste. Y estoy pensando, era una época que, ¿cómo la catalogarías del cine argentino? Digamos, los 80, te voy a decir algo. Cuando hago la primera película, ese año se hicieron 4 óperas primas. Tango Feroz, Marcelo Piñeiro, El Mulo del Silencio, Lita Stantic, Matar al Abuelito, César Rancherillo, y Perdido por Perdido, Alberto Legui. Teníamos 38, 36, 40 años. El titular del Clarín con nosotros 4 era El Nuevo Cine Argentino.
40 años, 38 años, ¿está? 4 películas que... Al año. Las 4 óperas primas, ¿no? Por ahí había 10 más, ¿viste? Entonces esa era la cosa, que era muy complejo. Igual me refiero a lo anterior, cuando estabas como asistente, la década del 80, que bueno, fue Alfonsín, esa época el cine estaba, digamos... Una historia maravillosa que desde la época de Alfonsín, yo estaba preparando Camila. Ajá. Yo fui la asistente de Camila con María Luisa. Entonces, en la oficina de María Luisa era Arenales y Libertad. Ahí tenía las oficinas la productora de María Luisa y Lita. Y estamos ahí preparando y cierra la campaña Alfonsín. Entonces María Luisa dice, vamos, ¿viste? Era antiperonista brutal, María Luisa. Dice, vamos hasta la 9 de julio a ver, porque es impresionante la gente que está yendo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y fuimos y era increíble, la verdad que era la 9 de julio, toda cortada gente que iba hacia el obelisco, era impresionante. Bueno, qué bien, qué sé yo. A los 3 días o a los 2 días cierra el peronismo. Entonces Lita, peronista, dice, vamos hasta la 9 de julio. Y vamos a la 9 de julio, que fue el día que quemaron el cajón. Ah. Que Herminio Iglesias. Entonces, vamos pero hasta la 9 de julio. ¿Iban con María Luisa sí, también? Sí, o sea, se prestaban las dos. Exactamente, Lita, María Luisa y yo, las 2 veces. Vamos hasta la 9 de julio, miramos así, y Lita dice, ¿y? ¿Viste? Y María Luisa la miró y le dijo, sí, pero es otra gente. Muy bueno. Es buenísimo. Muy bueno. No me lo olvidó. Bueno, nada. Pero bueno, se hacían películas tal vez más comerciales, o sea, no había un cine... De hecho, yo te digo, Aries hacía esas 3 de Olmedo y Porcel, y después, además de esas 3, hacía 2 o 3 del Amor. La Playa del Amor, la Discoteca del Amor, todas esas. Pensá que deja Aries de hacer las del Amor cuando la última que hicieron, no me acuerdo cuál era el título, hizo 800.000 espectadores, entonces dijeron ya no es negocio y no la hicieron. Mira, más. 800.000. Sí. Y hacían eso y hacían una en serio. Es decir, una para Olivera, una para Ayala, o a veces Aristarain, que hizo La Playa, la discoteca, y después hizo Tiempo de Revancha, Últimos Días de la Víctima, en esas trabajé yo, las hice yo. Hasta Un Lugar en el Mundo, que yo ya ahí venía laburando mucho con Adolfo. ¿Pero esa era de Aries también? Iba a ser de Aries se borra, y se hizo una cooperativa, y armó Adolfo para hacerla. Ya el guión lo hicimos juntos, en realidad el guión es de él, y yo colaboré en el guión. Ese guión se llamaba Canto de Abejas, lo leyeron todos los productores de la Argentina y casi todos los de España y casi todos los de Francia. Y el halago más lindo que podías tener es muy dialogada. Es decir, todo el mundo decía que era un desastre. ¿Y era tu primer acercamiento a la escritura de alguna manera? Sí, digamos, sí, yo no... Nada, ya ahí tenía escrito Perdido por Perdido. La presión un poco del medio por dirigir, que hace que vos quieras dirigir y decir, pero para dirigir necesito un guión. Claro. Y entonces escribir un guión. Y el guión funcionó, es más, creo que fue el mejor guión que escribí. ¿El Perdido por Perdido? Sí. Mal dirigida, pero bien, buen guión. Después aparte, se fue deformando todo. Con Darín, ¿no? Es como... Bueno, esa es otra historia. Bueno, está bien, pero ese es como histórico, digamos. Mirándolo para atrás es... Esa es una película que yo iba a hacer un año antes. Había conseguido 2 productores. Cuando se empieza a hacer Un Lugar en el Mundo, uno de los productores, uno de los que ponía guita en Un Lugar en el Mundo, Papaleo, dice, yo voy a producir, yo te produzco la película, yo pongo tanta plata. ¿Ya estaba la hija? No. Ah. Entonces, yo agarro, digo, que ya que pone la guita, que venga Carolina. ¿Viste? Claro. Carolina era la primera estrella de telenovela. Y el productor que viene por el otro lado en ese momento, Crespo, me dice, yo te voy a dar una terna para que elijas al actor. Bueno, en ese momento no estaba Darín en la terna. Y había otro inversor que venía también de lejos conmigo que se mete. Igual para poner en contexto, Darín era un desconocido. Darín hacía telenovelitas claro, era un galán de tarde. televisión. Nada. Bueno, pero
Ahí pasa que este productor, el Papaleo, me dice, ¿quién es el otro que pone la plata? Oyuela. Oyuela había sido Martín, el que le había hecho la prensa a Dualde y después a Carlitos Menem le hizo la prensa. Bueno, Papaleo me dice, te va a cagar. No, mirá, hasta, qué sé yo. Entonces lo veo a Oyuela y le digo, mirá, Papaleo te va a cagar. Le digo, mira, bueno, qué sé yo, primer mes ponen la guita los dos, segundo mes ponen la guita, no, segunda semana, tercera semana ya uno no puso, cuarta semana el otro tampoco puso, no sé qué. Los dos tenían razón. Los dos tenían razón, les escribí una carta. Por supuesto viene el que trabajaba conmigo desde mucho, que estaba en la película. ¿Pero era por una cuestión que se estaba yendo el presupuesto o...? Nada, ¿qué presupuesto? Era blanquear guita, qué claro. sé yo, no sé. Bueno, la cuestión que la película se paró y la retomo un año después. O sea, perdón, hiciste 2 semanas y la frenaste. Contratos hechos. Y se frenó la peli, lloré mucho. Tu primer peli. Mi primer peli, lloré mucho, pero mirá una cosa que pasó. Luis, que era jefe de producción y que yo lo conocía porque habíamos hecho montones de películas juntas, yo como asistente y él como jefe de producción, estaba ahí, me dice, viene un día y me dice, mira Alberto, no ponen más plata, estos tipos desaparecieron, con lo que pusieron llegamos hasta la tercera semana, ¿qué hacemos? No la hagamos. Bueno, sí, yo te digo, no la hagamos. Y yo me puse a llorar, me acuerdo, estábamos los dos solos. Y él me dijo, olvídate que la peli la vamos a hacer, yo me voy a encargar de que esta peli la hagamos. Y bueno, un año después... con todo el problema de continuidad. No llegué a filmar, no llegué a filmar. Ah, ok, era en la presa. Ah, ok. Bueno, un año después conseguimos la guita y pasó algo también insólito. Aparece Sipe Friedman, que dice yo lo pongo a Pinti y consigo esta guita. Bueno, y ahí... Perdóname, igual la mantuviste a Carolina. De caprichoso. Bueno, pero... agarré y dije... Yo le voy a demostrar que si la elegí en ese momento la puedo seguir teniendo ahora. Muy bien. Entonces, ahí aparece Ricardo. Bueno. ¿A todo esto quién iba a ser? ¿Se dice o no? Qué sé yo. Carlos Calvo. Ah, mira. En la primera cosa era Carlos Calvo. Bueno, aparece Darín y Darín se iba a Córdoba a hacer temporada con Susana. Entonces había que empezar, ponerle, para llegar a terminar la peli con Darín, el lunes que viene la pre, para llegar 4 semanas de pre y después filmar la película. Y nos faltaban $50.000. La peli salió $450.000. Entonces nos juntamos, Luis, me dice, Alberto, bueno, faltan $50.000. La terminamos de filmar, pero olvídate, no va a haber guita, qué sé yo. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o no empezamos? Entonces Sipe Friedman agarra y dice, pará un poquito, a ver, hagamos una cosa. Eran las 6 de la tarde del viernes. Levanta el teléfono, estábamos en la casa de Sipe. Sipe dice, hola Juanito Belmonte. Juanito Belmonte es un tipo que era representante de actrices de cabaret, ¿sí? Amigo de Pinti. Falleció hace poquito. Le dice, Juanito, ¿viste la peli que quiero hacer con Enrique? Que si faltan $50.000 y si no aparecen ya, el lunes tendríamos que empezar, si no aparecen, no la vamos a hacer y es una pena, qué sé yo. Y dice, espere, dame media hora, le dice Juanito. Bueno, media hora tomando café, viste, qué sé yo pensando media hora, viste, en media hora se define el futuro. De tu primer película, de nada mi más. Primer película, claro. Que ya se había parado por falta de guita. Entonces, suena el teléfono, Juanita Belmonte, bueno, mañana sábado, a las 11 de la mañana, en Tabac, Libertador y Coronel Díaz, creo que era, va a haber una persona en una mesa con una carterita negra arriba de la mesa. Vayan que él le va a solucionar el problema. Bueno, Luis, ¿qué hacemos? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Luis, que era mi socio, ¿no? Bueno, voy a hacer una carpeta para explicar cómo es todo el negocio y qué sé yo y qué sé cuánto. O sea, no dormí. Ok, 11 de la mañana entramos a Tabac. Cuando decís Luis, es Luis Artor. Entramos a Tabac. Un gitano. Cadenas de oro, camisa
de muchos colores, cadenas de oro en el cuello y en las manos, el reloj de oro, pantalón blanco, no me lo olvido más, zapatos blancos y la carterita negra arriba del coso. Sí, venimos de parte de Juanito Belmonte, sí, siéntense. Bueno. Luis le dice, bueno, te traje acá una carpeta para que veas cómo es. Dice, no, perdóname. A mí no me interesa en absoluto el cine. A mí un amigo me pidió un favor. En esta carterita está lo que ustedes necesitan. Y el amigo era el representante... Era Juanito. Juanito. Juanito Belmonte me pidió un favor. En esta carterita está lo que necesitan. El día que me la devuelven le avisan a Juanito. El día que me la pueden devolver le avisan a Juanito. Ni siquiera interés. Nunca supe cómo se llamó ese tipo. Nunca lo supe. Agarramos la carterita y nos fuimos con $50,000 adentro de esa cartera. Sin firmar nada. Sin firmar nada, sin saber nada. Bueno, y así se hizo la peli. La magia del cine, ¿no? Increíble. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Así se hizo. Tremendo. Y la peli fue un éxito. Espera. Antes de llegar a eso... No, te lo cuento nada más que para decirte que un día fuimos a Juanito y le llevamos los $50,000. Claro. Así que así se hizo Perdido por... Es tremendo. No, pero me interesa ese momento en que, se te dieron las cosas después de pasar una infinidad de complicaciones, que las fuiste superando, y de repente ese primer día de rodaje, si bien ya habías estado muchísimo... No, nada que ver. No disfruté yo esa película. Claro, digo, de repente ser director de tu primer guión... Un cagazo terrible. Ajá. No la disfruté para nada. Sufrí mucho. Y tenías un equipo al cual eran casi todos gente que había trabajado conmigo antes, que después siguieron trabajando todos. Digo, el que era mi ayudante pasó a ser asistente, claro. La que era directora de arte fue directora de arte. Digo, eran todos muy amigos, ayudaban mucho, pero son muchos los nervios. Vos sabés que yo siempre lo digo esto, así que ya. Torre Nilsson decía que la primera semana de filmación había que tirarla a la basura, porque vos estabas tan nervioso que no servía para nada. Porque claro, un director filma una película cada 2 años, 3, entonces, y ahí era con negativo, digo, era no poder gastar. Tensión acumulada. ¿Viste? Era frase por frase y bueno... ¿Y por dónde pasaban tus principales miedos? O sea, ¿cuáles eran los puntos donde vos te sentías más inseguro? ¿En los actores, en la fotografía, en la parte técnica? No, en la fotografía para nada. En lo técnico para nada. ¿Te apoyabas en tu equipo? Totalmente. Es más, recuerdo ahora también una de las cosas que le preguntaba a Ayala, que también me había dicho... me dijo, yo no sé si está tan bueno saber de todo. Porque si sabes de todo estarías pensando, ¿por qué pone un farol ahí y no lo pone allá? ¿Y por qué el sonidista pone el micrófono ahí arriba y no al costado? Dejas de preguntarte, ¿no? Entonces, uno tiene que saber como para saber pedir. Pero después hay que dejar que el otro haga su laburo. Y no, el problema era cómo contar la historia, ¿no? ¿Cómo, qué sé yo, viste? ¿Cómo manejás ese lápiz que era la cámara, no? Sí, porque lo que me interesa es ese contraste entre los miedos que uno puede tener al iniciar algo y cuando ya con el diario... yo la primera película fue... Yo ahora recuerdo y digo, ¿cómo no disfruté de esa película? La verdad, porque... pero bueno, nada, era así. Yo por eso le agradezco mucho a la tele. Ajá. Porque... fue una segunda oportunidad. Y yo termino de hacer Perdido por Perdido y Aries empezaba 9 lunas en televisión y a Ayala le agarra el ataque la ACV. Y entonces Olivera me llama y me dice, ¿querés dirigir esto? Y digo, sí. 9 lunas era, en el armado eran 2 días de piso y 1 de exterior para grabar. ¿Y tu primera experiencia en tele? Sí, nunca había tocado tele. Esto fue directo después de tu ópera prima. Exactamente. ¿Cómo le fue a la película? Muy bien. Perdido por Perdido. Muy bien. Fue un éxito. También tengo anécdotas divertidas. Un éxito en la Argentina, en España, impresionante. En todo el mundo fue un éxito. En el único lugar donde no fue un éxito, que tengo una historia maravillosa, fue en Uruguay. Ajá. En Uruguay, la peli ninguna película mía funcionó en Uruguay.
ninguna. No Algo sé, sucede. Algo pasa con Uruguay. Entonces se estrena la película en Uruguay, va mal, y me llama el distribuidor uruguayo. Y me dice, Lecky, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, viste, yo estrené la película y no puedo entender, la película anda bien en España, anda bien en, qué sé yo, viste, ganábamos premios en todos lados, viste, era una cosa. Y acá no funciona, ¿no? ¿No querés que haga? Te invito, trae un actor y hacemos un reestreno. Ok, digo, bueno, lo agarro a Pinti, que amaba la película, era también su primer película seria. Mirá. Era su primer ¿Y de película Darín seria. también? Le digo, Enrique, ¿querés ir? Sí, claro, qué sé yo. Además, Enrique venía de ganar en Cuba el premio a la revelación masculina por la película. Así que venía, viste, era como en San Sebastián, no sabes lo que era Pinti. Bueno, te puedo contar. Una película que giró por festivales, además de ser éxito comercial. Fue un éxito comercial, pero en San Sebastián. Bueno, pudiste disfrutarla después. Si no lo disfrutaste en el rodaje. Toronto. ¿Viste? Mirá. No, fue increíble la peli. Chicago, bueno, hay un montón, no sé. Y ganábamos premios siempre. Si no lo ganaba la peli, lo ganaban los actores, ¿viste? Bueno, vamos a Uruguay con Enrique. Imagínate que yo ya la había visto un montón de veces la peli, sabía lo que pasaba en todo momento. Yo sabía que a los 5 minutos la gente se reía, a los 14 se tensionaba, a los 18, qué sé yo, a los 22 alguien podía toser, ponerle, ¿viste? Sabías todo. Bueno, empieza la peli, no se ríen, puta. En donde esperabas. A los 7 no se ríen. Todo mal, un silencio. De golpe se levantan 2 y se van. Mirá. Todo mal. Pero vos viste cuando te das cuenta todo mal. Bueno, nada, me empiezo a poner nervioso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, todo mal. Termina la película, silencio absoluto, la gente se levanta, ¿viste? Pero terrible. Entonces yo salgo con Enrique y tenía una culpa porque Enrique, ¿viste? Primero lo había embarcado. Claro. Le había puesto las ganas, ¿viste? Y entonces vamos afuera, la gente pasaba por al lado nuestro, ni nos miraba. Esto después de que haya sido un éxito. Sí. Habrá sido, ponerle un mes después de que se estrenó en Argentina. Ya se había estrenado en España, ¿viste? Bueno, ya había funcionó hecho. Y acá. Sí, un mes o 2, qué sé yo. Bueno, conclusión, en un momento sale una vieja, ¿no? Que sale gesticulando y diciendo, y yo dije, esta es la mía, ¿viste? Me acerco para traérsela a Enrique. Entonces la veo así, me mando, y cuando me estoy mandando dice, ¡una mierda la película! No. ¿Y nunca pudiste saber por qué? No. Después tengo otra película, por ejemplo, Nueces para el amor, para que veas lo que me pasó con Uruguay, que en Chile estuvo 24 semanas en cartel. Ajá. Un éxito brutal, al punto que después han puesto guita en películas mías ese distribuidor. Claro. Y incluso he hecho un programa de tele en Chile, y en supermercados había tipos vendiendo bolsitas de nueces diciendo nueces para el amor, nueces para el amor. ¿Viste? Cuando una peli pega. Sí. 24 semanas en cartel. En Uruguay estuvo 5 copias, y uno de los cines se prendió fuego y se quemó la copia. Qué misterio. Bueno, tenés que rajarle a Uruguay. Le rajo a Uruguay. No, estaba pensando que perdido por perdido tal vez era una buena fotografía de los 80, ¿no? O de esa época donde empezaba el consumo y las ganas de... Sí, pero es magia. Vos te decís que no tiene que ver con la historia. No, y estoy asociando con cómo le puede haber pegado a un país como Uruguay. Es magia, mira, es magia. Los momentos tienen que ver, la expectativa tiene que ver. Yo creo que la película sorprendió por Darín y Enríquez básicamente, y por Carolina también. Uh-huh. Me acuerdo la crítica del diario Clarín, que decía atractivo policial y encima argentino, ¿no? Era el título. Pero terminaba la crónica diciendo, lástima el casting tan televisivo. Yeah. Darín y Carolina Papaleo, ¿no? Yo creo que no hay fórmulas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y era otra época también del cine, ¿no? Entonces tenías más chance, el boca en boca todavía existía, ¿eh? Claro. Digo,
no era tan cruel como es ahora. Entonces vos tenías la chance de que el boca en boca te ayudara. Estaba asociando también esto que dijiste, que inmediatamente después, y a pesar de hacer un éxito, apareció la oportunidad de la televisión. Bueno, entonces... pero se te repite un poco esto de no quedarte en un lugar, ¿no? Por más que estén funcionando las cosas, de nuevo saltar Sí, me pasa eso. Yo ya tenía el guión de mi segunda película, Eso por Neurosis. Ajá. Bueno, entonces me llamó Olivera y me dice, ¿querés hacer 9 lunas? Que como te dije eran 2 días de piso y uno de exteriores, como ellos lo tenían armado. Y claro, viste, yo acostumbrado a hacer 4 páginas por día más o menos de un guión, de golpe veo el guión y tenía que ser 16. De rodaje. Por día. Sí. Entonces, viste, empiezo a leer y me empieza a agarrar un pánico. ¿Cómo hago para hacer 16 páginas en un día? ¿Viste? ¿Y el formato técnico qué era? ¿Ya era video? ¿Qué? No, las cámaras esas grandotas que tenían la televisión. Claro. Entonces, agarro y digo, un cagazo total, ¿viste? Digo, necesito ir al decorado a ver, ¿viste? Entonces pido permiso para ir al decorado, me dicen el sábado a la mañana, estudio totalmente oscura, cerrado, y me voy ahí y me siento en el decorado el sábado a la mañana solito para pensar cómo hacía para hacer 16 páginas en un día, y de golpe pasa un señor de traje. Buen día. Se vuelve, me dice, perdón. Digo, no, señor, yo soy Alberto Lecchi. El lunes empiezo a grabar un programa acá, 9 lunes. Ah, sí, encantado. Bueno, hasta luego. Se va 3 pasos, se vuelve y me dice, ¿te puedo decir algo, pibe? Digo, sí, señor. En televisión, cuando no sabes qué hacer, uno habla y el otro contesta. Increíble. Era Borda. Ese señor era Borda. Hace poco lo encontré y le dije, vos no te vas a acordar de algo. Y le conté eso y se mataba de risa. Mira. Y es increíble. Uno habla y el otro contesta. Bueno, nada, empecé 9 lunas. ¿Borda estuvo al frente de Canal 13 hasta que se privatizó o incluso después? Creo que hasta la época de Suar. Claro. Un poquito después, hasta que agarró Suar. Bueno, empecé 9 lunas. Al 4º capítulo ya escribía Graciela Magli, que era la escritora, no me acuerdo con quién más, ya escribía 1 día de piso y 2 de exteriores. Y la verdad que fue genial, porque entonces yo empecé a experimentar con la cámara. Experimentaba, agarraba y decía, este capítulo lo hago todo en plano secuencia, lo hago en todo plano detalle, lo hago con la cámara toda desde arriba, y experimentaba, jugaba con la cámara. Y desprejuiciadamente, me imagino, porque me parece que en esa época había mucho prejuicio. Si sos del cine, la tele era como una mala palabra. Anécdotas así como decirte, vamos a hacer un traveling, y el cameraman decirte, no se puede. Digo, ¿por qué no se puede? Dale, inténtalo. Y de golpe lo intentaba y le encantaba, ¿viste? Y ahí enganchabas. Entonces, no solo cambié, ahora me acuerdo, mira, de más cosas, no solo cambié de 2 días de piso, por uno de exteriores, o sea, 2 de exteriores y 1 de piso, sino que eran 3 cámaras y le cambié una cámara por un traveling. Mira. Así que así fue, y estuve 1 año con 9 lunas, practicando y trabajando con montones de actores, hasta que ganamos los Martín Fierro. Ganó todos los Martín Fierros 9 lunas. Ese capítulo de esa semana posterior a los Martín Fierros dejé. O sea, con las 2 cosas que empezaste de una manera, si bien muy con ciertos escollos, con productos que fueron muy exitosos. Tampoco disfruté lo de 9 lunas. Quiero decir, lo disfruté en el laburo, porque a partir de ahí le dejé de tener miedo a la cámara. Ajá. Tanto tiempo grabando, claro, que le perdés miedo a la cámara y ya te preocupás por los actores. Pero de golpe ganamos los Martín Fierro y yo me fui, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me acuerdo que Olivera me decía, ¿pero y por qué? No, Héctor, ya está. Siguió 3 años 9 lunas. Yo hice el primero. Ajá. Pero después, con el tiempo, primero pasó algo increíble. La inmediatez de la tele, ¿no? Es decir, ganás un Martín Fierro y todo el mundo lo sabe y te llaman y qué sé yo.
Y segundo, por ahí, 3 años después ibas a Cuba y estaban pasando 9 lunas. Y 3 años después ibas a España y pasaban 9 lunas, ¿viste? Y yo dije, lo hice yo. Qué bueno. ¿Viste? Y no era consciente de lo que había implicado. Y de ahí volviste al cine. De ahí volví al cine, mi segunda película, que anduvo muy bien de público. Una película que no está tan bien. ¿Una tercera? No, la segunda. Ah, la segunda, no El te dedo en la convence a llaga, vos. El dedo en la llaga. Hay una parte de la historia que me encanta y la otra que no, que es un dulce de leche total. Pero no le fue mal. No, le fue muy bien. Bueno, contame en qué momento te encontraste con algún fracaso y qué te pasó con eso. Sí, bueno, yo tengo... El tercer fracaso lo acabo de hacer, que Te esperaré, ¿no? Bueno, pero... O sea, un fracaso de público. Sí, vamos a diferenciar lo que es fracaso. Por eso, pero... Los 3 fracasos que hice comerciales, vos hoy me decís, Alberto, vamos a hacer esta película, volvéla a hacer, que va a tener el mismo resultado comercial y yo la vuelvo a hacer. Okay. Son las películas que más disfruté. ¿Y qué querías hacer? Y más disfruté. Disfruté y aprendí muchísimo. El juego de Arcibel, Operación Fangio. Operación Fangio, para que vos tengas una idea, con la familia de Fangio a favor de la película, en Balcarce de jueves a domingo la vieron 84 personas. No la vio nadie. Después fueron éxitos en televisión, ¿eh? Mira. Es decir, Fangio se sigue dando hoy por televisión, pero fueron fracasos absolutos. Pero me interesa qué te pasó a vos cuando de repente venir de, bueno, todo lo que hago de alguna manera la peleo, qué sé yo, pero funciona y de repente encontrarte con tu primer fracaso. Y ¿Cuál el fue? primer fracaso es muy doloroso, sí, porque pensás que todo el mundo sabe que sos un fracasado y que todo el mundo te está mirando y diciendo, mira la cagada que hiciste. Y cagándose de risa. Y no piensa en otra cosa que en vos, ¿no? Sí, como que los demás están consagrados a pensar en vos. Sí. El primer fracaso es difícil. Después, nada. Hoy ya Te esperaré, por supuesto que tenés que hacer un duelo y qué sé yo, pero asumís ya, hoy uno asume que tiene que hacer algo, o yo asumí que tengo que hacer algo que tenga muchas ganas de hacer, porque si no el fracaso ahí sí duele más, ¿no? En cambio, si es la peli que vos tuviste ganas de hacer, bueno, el resultado comercial es otra cosa. Claro. Y decime una cosa, ¿recordás algún momento? Porque podríamos ir hablando de cada película. Sí. Y seguramente va a dar, y ojalá que tengamos un público con el podcast que dé para segundas partes, porque con todos me quedo con muchas ganas de hablar. Y es que cada película, ¿viste? Cada es un película mundo, es un ¿no? mundo y tenés son años tenés anécdotas, claro. Todas, ¿viste? Pero ¿hay algo que vos recuerdas? O sea, si tenés que elegir un momento de tu carrera que vos decís, este fue el momento mágico para mí. No, esa primera etapa fue gloriosa. Nueces para el amor es una peli que me dio, que también es una película que quiero mucho y que me dio muchísimas satisfacciones, muchísimas. Y creo que sí, ahí también hice una cosa de locos. Yo estaba en Cuba, en el Festival de Cuba, con Nueces, que ganó Arianna, y la peli creo que ganó el coral... el segundo coral, sí. Ganó Amores Perros y el segundo Nueces para Amores Perros me ganaba en todos lados, menos en Chile, que gané yo. Eso es otro, ¿no? ¿Con quién te toca competir? Ya sabía. Claro. Menos en Viña. No, miento, en Viña ganó también Nueces. Bueno, pero en varios lugares yo decía, ¿qué películas van? Amores Perros, ya sabía que Amores Perros me ganaba y segunda salía Nueces. Bueno, estábamos en Cuba, que ganó Amores Perros y Nueces segunda, y me llaman por teléfono de Polka para ofrecerme hacer apariencias. Y yo digo que no. Digo, no, estaba cansado. Yo estaba viendo Nueces y había terminado de filmar Operación Fangio. Entonces, la verdad que no tenía ganas, qué sé yo, y al otro día me llama Luis Sartor y me dice, che, me llamaron de Polka para decirme, a ver, que te convenza, qué sé yo. Le digo, no, Luis, déjame, estoy muerto, viste, que si vamos a disfrutar de esto. Todavía no había estrenado Nueces en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces Luis me dice, ¿y por qué no le pedís, en vez de pedirle
guita, ya que no querés, pedirle algo, pero pedirle publicidad en Canal 13 para Nueces para el Amor. Y ahí me convenció el muy turro. Entonces me vuelven a llamar y hice un arreglo que era una parte en guita y otra parte en publicidad para el estreno de Nueces. Y sirvió. Sí, mucho. Mira. ¿Y qué es lo que definirías que es lo que como lo que más te gusta dentro de las funciones que tiene un director al hacer una película? ¿Cuál es tu momento, lo que más...? No, yo disfruto mucho de la preproducción y de la filmación. Son los dos lugares. Yo me la pasaría filmando todo el tiempo. O sea, no tanto de la post. No, mucho más del rodaje. Del rodaje y de la pre. La pre es el momento quizás más creativo. Digo, donde me junto con las 5 personas que van a estar al lado mío y empezamos a decir, bueno, ¿qué pensaste de esto? Y a partir de ahí se empieza a hacer la película, digamos. Y por ejemplo, por Nueces te digo, siempre le di mucha bola al arte en la película, a la dirección de arte. Entonces me acuerdo Nueces para el Amor, la directora de arte de casi todas mis películas fue Clara Notari, que ha sido ambientadora de Almodóvar en sus últimas 3 películas. Vive en España hace un tiempo y ha venido igual, Sola Contigo vino de España para hacerla. Bueno, Hugo Colase era el director de fotografía, bueno, Alejandro Alén, editor, y yo tenía un grupito, viste, que siempre repetía, que trato de repetir. Y, por ejemplo, entonces nos sentamos siempre a hablar cuando el proyecto se materializa, que se va a hacer. Y bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo la ves? Entonces yo dije, bueno, yo la verdad que al revés de lo que parece, yo el 75 lo veía con muchísimo color, es decir, era feliz. Todavía tenía como una expectativa de hipismo y en cambio esto hoy lo veo de un gris total. Y entonces hagamos la peli que se vaya decolorando. Bueno, pero la peli tenía 4 etapas. Era 75, que la peli empezaba con Adiós sui generis, una parejita que se conoce en el recital de Adiós sui generis. 82, Mundial de España en España, ella exiliada en España. Creo que era 86, no me acuerdo bien, y 90, ¿no? Más o menos, ¿no? O no, 2000. Bueno, no me acuerdo bien los cambios de época. La cosa que tampoco había tanta tecnología en ese momento. Entonces, todo se hacía desde el arte. Y desde el arte, por ejemplo, en el 82 ya no era color, ya se iba degradando. Y España es todo color rojo, las banderas del mundial, todo era justo ahí donde el personaje de Gastón Paul se encuentra con ella. Entonces, teníamos todo de Bordeaux. Y en España tener todo sea, Bordeaux, claro, el arte no era desde la post. Claro. Pero peor, cuando llega el final de la peli, blanco y negro, Constitución, escena en Constitución, sacar todos los neones de colores, bueno, era una cosa, un laburo, pero así increíble de elegir decorados que no tuviesen color. Bueno, fue una peli que imposible de volver a hacer, así, por el costo imposible de volver a hacer. Bueno, nada. Y esas son las cosas de las que disfrutás en la preproducción. También te gusta trabajar con actores, sos un director de actores. Creo que el director debe manejar actores. Digo, si hago una película con un barrendero y lo contrato a un barrendero, ¿cuál es lo bueno es que vos agarres a un actor y te creas el personaje que hace. Claro. Entonces ahí decís, bueno, acá hay un director, no está como está siempre. Acá está distinto. Entonces, para mí ese es el laburo del director. ¿Y lo disfrutás? Sí. Hoy te puedo asegurar que jamás dejé de dormir en las últimas pelis, varias, por decir cómo voy a filmar esto. Sí puedo tener algún problema para no dormir pensando cómo hago para que este texto lo diga bien. Para que lo lleve para este lado. Sí, eso sí. Digo, me preocupa la puesta y no la cámara. Claro. En nada. Bueno, y para ir cerrando, porque da para mucho más. ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Qué pensás del futuro del cine? ¿A dónde va el cine? ¿Va a morir? ¿Va a seguir? ¿Se va a transformar? ¿Qué sé yo?
Mirá, yo he vivido etapas, viste, cuando apareció el video parecía que todo se moría, que no iban a haber más salas. Hoy es un momento especial donde la exhibición maneja el mercado y si no venden pochoclos, la película no es un éxito. Yo creo que mientras haya gente que quiera contar historias, el cine va a seguir existiendo. Después va a haber formatos distintos, ¿no? Pero lo importante es que tengas cosas para contar, que haya cosas para contar. Y creo que eso hay siempre. Es inagotable. Es inagotable. Entonces, bueno, será más difícil, habrá menos cantidad, pero creo que siempre, yo creo que no va a morir. Bueno, gracias, un placer. No, la pasé muy bien. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecéenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts,